Hola a todos, ¿cómo están mis muy queridos amigos y amigas? Espero que se encuentren genial. Yo me encuentro muy feliz. Les habla su amigo Nuwanda Tagore y bienvenidos a un nuevo podcast, su podcast favorito. Bienvenidos sean a este espacio, espero que les guste, pónganse muy cómodo y vamos a empezar. Hoy tengo un tema bastante interesante. Ve por un café y quédate porque se va a poner bueno. Bienvenidos, amigos y amigas, a Resonancias de la Conciencia Podcast, un espacio dedicado a los conocimientos del alma, a la reflexión. Imaginen que se encuentran en una acogedora biblioteca, rodeados de los libros que albergan la sabiduría de los siglos. La luz tenue se filtra a través de las ventanas, creando una atmósfera cálida y propicia para la introspección. Soy su amigo Nuwanda Tagore y les invito a acompañarme en este viaje interior que nos llevará a explorar los recovecos de la filosofía, psicología, historia y la espiritualidad. Juntos, en este podcast, buscaremos comprender la naturaleza humana y desentrañar los misterios de la mente para encontrar las claves que nos ayuden a vencer nuestros miedos y alcanzar nuestro máximo potencial. Ve por un café, que esto se va a poner bueno. Comenzamos. Bueno, ya tenemos inicio. Espero que te guste, ponte muy cómodo. El día de hoy vamos a hablar de esta parte que nos ha ayudado a evolucionar. Nosotros tenemos un ancestro común. Nosotros somos el Homo sapiens, pero antes existieron diversos tipos de humanos, se puede decir, de los cuales hoy no hay rastro más que fósil. Se ha encontrado en la isla de Java, en Indonesia, restos de varios especímenes de otro tipo de seres humanos que habitaron en la antigüedad. ¿Y qué nos hizo diferenciarnos de esas especies? Pues una parte importante es nuestra abstracción, que los egipcios lo interpretaron, lo ilustraron con el símbolo el ojo de Horus, que es el logos, que es, no sé si han visto que hay un dios en la India llamado Ganesha. Ganesha es el intelecto superior. L- los libros o las escrituras sagradas de la India, el hinduismo, que son el Bhagavad Gita, el Rig Veda, los Upanishads, nos dicen que nosotros tenemos algo llamado conciencia que se ilustra como el tercer ojo, ya que para el hinduismo la realidad y nuestros cinco sentidos nos engañan. Hay algo más profundo detrás de cada acontecimiento. Pero bueno, eso se podría interpretar como el pensamiento abstracto. Nosotros estamos divididos en dos hemisferios. La parte izquierda se asocia al pensamiento lógico, matemático, racional, y el hemisferio derecho a lo abstracto, que es un tema que hoy nos tiene aquí reunidos, a la creatividad, al símbolo. Entonces, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta y es que nosotros somos gracias al símbolo. Eso nos ha diferenciado de otras especies, porque fíjate lo importante que es el símbolo. El símbolo nos ha ayudado a generar ilustraciones que a su vez nos han llevado a formar letras, que a su vez nos han ayudado a generar palabras y a su vez nos han ayudado a generar un lenguaje. Pero ¿cómo empezó todo esto? Vámonos a lo más primitivo. A mí me gusta ir desde cero al origen. La evolución de los símbolos a un lenguaje, un viaje a través del tiempo. Número uno. La historia de los símbolos simples se transformaron en sistemas de comunicación complejos y lenguajes complejos. Es un viaje fascinante que abarca miles de años. Acompáñame a explorar las etapas claves de esta evolución. Número uno, pictogramas y jeroglifos. Los primeros indicios de una comunicación simbólica se remontan a las primeras cuevas prehistóricas, donde nuestros antepasados dejaron pictogramas grabados en las paredes, representando escenas de caza, animales y eventos importantes. Estos símbolos evolucionaron hacia sistemas de escrituras más elaborados, a las letras o a las palabras, como los jeroglifos egipcios y los logogramas chinos, que utilizan imágenes para representar ideas y palabras completas.
Bueno, aquí tenemos dos civilizaciones que generaron su propio idioma y lenguaje en, por separado. Los logogramas de los chinos son más difíciles. Se dice que hay más de 40,000. Y lo que pasa es que ellos ilustran sus palabras con dibujos, ¿saben? Los jeroglifos egipcios pues son símbolos que representan ideas, pero no tan complejas como los dibujos de los chinos, ¿saben? Entonces, fue un shock el descubrir todos los secretos de la cultura egipcia, y muchas personas se han dedicado a descifrar todos los jeroglifos egipcios. Ya hoy en día, pues, sabemos qué significan. Se han encontrado ciertas tablillas de las dinastías del Alto y el Bajo Egipto. Se dice que el ser humano, el Homo sapiens somos tú y yo, nuestra raza se originó en Etiopía, África. Por ahí fue subiendo todo al norte. Si nos subimos todo al norte de África, ellos llegaron al Nilo por Sudán y Sudán del Sur. Por ahí empieza el Nilo, es muy largo. Y empezaron a emigrar por todo ahí, por todos los ríos, porque pues eran el lugar donde podían proliferar esas civilizaciones, ya que necesitaban la agricultura, el agua para poder subsistir. Entonces, sí, fueron subiendo nuestra especie hasta poblar cada rincón de este planeta. Los primeros pictogramas se dice que tienen aproximadamente 40,000 a 60,000 años. Fueron encontrados en algunas cuevas en Francia. Han existido, pues antes nosotros éramos nómadas, íbamos de un lugar a otro, a donde estuviera la comida, pero hubo ¿cómo decirlo? Un salto en la evolución, o más bien una revolución, el cual fue domesticar las plantas o el trigo, ya que eso nos ayudó a establecernos en un lugar y dedicar tiempo a otras cosas en lo que crecía nuestra comida, ¿sabes? Nuestros alimentos. Pudimos desarrollar el arte, el pensamiento abstracto. Mucha gente piensa que el ocio, eh, bueno, el ocio y procrastinar no son lo mismo. El ocio es dedicar tiempo a la reflexión, a cultivar ciertos saberes, ciertas artes, historia, leer, distraer, ¿cómo decirlo? Nutrirte. Procrastinar ya es malgastar el tiempo en no hacer nada. Entonces, ojo ahí, ¿sabes? Cuando te digan, andas de ocioso, pues no, ¿sabes? Leer, es que hoy en esta actualidad, el leer no te sirve para nada, solo trabajar y solo vales en función de tu trabajo y sí, es muy triste que el hombre en esta civilización vale en función a su trabajo, en lo que hace, pero al final del día todos somos personas, ¿saben? Todos valemos por igual y ante la ley aún más. Pero sí, empezaron a hacer estos dibujos, a ilustrarse. Imagínense también en Australia, en las cuevas, hay unas cuevas donde se tienen datados eh, en la roca las personas que pusieron sus manos hace aproximadamente 80,000 años. Imagínense esa persona que estaba sintiendo, pensando, estaba haciendo arte sin siquiera saberlo. Amigos, esto me parece algo increíble. Me conmueve, ¿saben? Porque son nuestros antepasados. Eres tú. Imagínate, yo pienso así cuando escucho de las hazañas del pasado, de la historia, me personalizo, me pongo en esos zapatos y digo, wow, ¿qué habrá sentido aquella primera persona que dejó marcada su mano en esa cueva, ¿sabes? Y lo raro es que hoy en día tenemos muchas dudas. No ha sido un periodo de desarrollo lineal porque se ha cortado la historia en ciertas partes y imagínense, se nos había perdido los sumerios, los descubrimos hasta 1800, ¿saben? También los egipcios, hasta que no fue un explorador a desenterrarlos. O también este Gobekli Tepe, se dice que aproximadamente tiene unos 10,000 años, que fue uno de los primeros, o el primer asentamiento o templo orientado con las constelaciones en Turquía. Turquía, Siria, Líbano, han tenido eh, un papel histórico en las primeras civilizaciones, ¿sabes? En las primeras personas en desarrollar este lenguaje, cultura. Entonces,
es muy importante. Entonces queda claro que son pictogramas o jeroglifos. Son imágenes o símbolos que representan ideas. Gracias a la abstracción, a nuestro pensamiento creativo, a nuestro hemisferio derecho podemos entenderlo, ¿sabes? Cosa que el Homo floresiensis, el Homo naledi, el Homo neanderthalensis no pudo lograr, ¿saben? Entonces se extinguieron esas especies, aún no sabemos muy bien qué les pasó, pero sí, la historia nos dice eso. Pero bueno, número 2, evolucionó de pictogramas de siluetas, porque por ejemplo, tú sabes que esto es una A, ¿sabes? Es una idea que ilustra información, esos son los símbolos. Entonces, después pasamos a la fonética y al alfabeto. Un avance crucial en la evolución del lenguaje fue la fonética, la idea de que los símbolos podrían representar sonidos individuales. Esto dio lugar al desarrollo de los alfabetos, como el griego, el fenicio, que usaban letras para representar los sonidos del habla. Estos alfabetos permitieron una escritura más flexible y adaptable, sentando las bases para los idiomas modernos. Bueno, hablando del fenicio, del griego, es algo muy interesante, ¿saben? Porque existen ciertos orígenes de la mayoría de idiomas de acá de Occidente y de Medio Oriente. En Asia sí desarrollaron sus idiomas en paralelo a los demás, ¿saben? Individualmente. Pero bueno, hay algo llamado las lenguas indoeuropeas, que se desarrollaron en lo que fue Irán e India, o el Indostán. Pakistán, India e Irán, pues jugaron un papel fundamental en lo que fue el desarrollo de las lenguas de todo el mundo, porque allá se generaron los primeros idiomas de la humanidad, de los cuales derivan el que yo estoy hablando. Imagínate que se originó en Irán o India. Toda esa, eh, toda esa península, ¿sabes? Entonces, estas se llaman lenguas indoeuropeas. Desde el islandés, el ruso, el ucraniano, el inglés, el español que tú y yo hablamos, viene de ese origen, de esas lenguas indoeuropeas. Pero bueno, hubo otra familia de lenguas de las cuales derivan varios idiomas también, que son las lenguas semitas. El fenicio viene de ahí. Las lenguas semitas fueron lo que hablaron los hebreos, los árabes, todo Medio Oriente, desde Omán, Yemen, Arabia Saudita. Irak tuvo también algo muy importante, que fueron los sumerios. Ellos desarrollaron su propio lenguaje también y su propia escritura cuneiforme. Imagínense, yo tengo corta uñas, pero cada que lo pego al suelo, que esté mojado al barro, puedo darle formas. Eso eran la escritura cuneiforme, con una cuña, que era un palito con cierta forma. Ellos ilustraban su lenguaje en las tablillas de barro, las cuales posteriormente cosían para su mayor durabilidad, ya que pues nos dimos cuenta también en haciendo vasijas, que bueno, hacerlas de barro, pues cool, ¿no? Pero eran muy frágiles. Al cocer el barro, agarraban una dureza, pero buena, ¿sabes? Entonces, se fueron desarrollando, ¿saben? Otra civilización como los mayas desarrollaron también su propia cultura, los egipcios, su propia escritura, su propio lenguaje, mayas, mm, los egipcios, los sumerios, los chinos, los sumerios ya, ajá. Pero bueno, posteriormente, número 3, este punto también es muy importante. Llegó a nosotros la gramática y la sintaxis, reglas ortográficas. A medida que los sistemas de escritura se volvían más complejos, también lo hacían las reglas que regían su uso. La gramática surgió para definir la estructura de las oraciones y la forma en que se combinaban las palabras, mientras que la sintaxis
estableció las reglas para el orden de las palabras en una oración. Estas reglas proporcionaron un marco para la expresión clara y precisa del pensamiento. Wow. Otras especies pues no pudieron, su cerebro además era un poco más pequeño o diferente. Entonces, bueno, se dice que eso influye también en nuestro desarrollo y nuestra evolución, ¿sabes? Pero nosotros sí desarrollamos como Homo sapiens sapiens, que migró desde Etiopía hacia Egipto, luego Israel, luego Irak, luego Irán, luego Asia y también por toda Europa, y después de Asia por el estrecho de Bering, llegó a América y pero no, hay otras teorías porque esa es la teoría que nos han contado en la escuela usualmente, pero también hablando de estas pictogramas y jeroglifos, en, en Brasil se han encontrado, en la Sierra Capibara me parece, eh, personas viviendo ahí, que vivían en cuevas y han ilustrado dibujos de hace aproximadamente 40,000 a 60,000 años. La última glaciación donde se pudo haber caminado y llegado a- al norte del continente americano, que hoy en día se conoce como Alaska o Canadá, pues pudo ser hace aproximadamente unos 13,000 a 15,000 años. Pero que estos restos fósiles también se encontraron un, dientes de un niño y varias herramientas para caza, nos dice que ya tal vez habían llegado de alguna otra forma acá a América. Entonces, la arqueología y la historia son cosas que a mí me apasionan porque es un misterio y cada vez nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas por resolver y que puede que sea muy diferente a lo que sabemos, ¿sabes? Entonces, o a lo que nos han contado, ya que, por ejemplo, también un asentamiento que se encontró en Chile, de aproximadamente 13,000 a 15,000 años. Entonces, no puedo que se teletransportaran. Imagínate caminando, acá no teníamos, eh, no inventamos la rueda porque no era necesario. Aquí era un lugar lleno de montañas en donde la rueda no iba a prevalecer. No es que estuviéramos atrasados, simplemente el contexto no nos permitió desarrollarlo porque está lleno de montañas, ¿saben? Entonces, ajá. Número 4, la evolución continua. Los lenguajes no son estáticos, sino que están en constante evolución. A lo largo del tiempo, las palabras nuevas se crean, los significados cambian y las estructuras gramaticales se adaptan. Esta evolución refleja las dinámicas sociales de las sociedades humanas y su capacidad para innovar y expresarse. Sí, totalmente. Hay palabras, por ejemplo, toda América Latina pues tiene un idioma que nos heredaron los españoles, que somos América hispana, no latina, porque latino fue un nombre que Napoleón le dio de manera despectiva, ¿saben? Pero nosotros deberíamos ser la América hispana, ya que compartimos todo ese lenguaje gracias a esa herencia de los españoles, ¿saben? Ya teníamos algunas lenguas por acá, pero estábamos en guerra. Los aztecas nos conquistaron y con la promesa de que los españoles nos iban a liberar, Hernán Cortés llegó y pues el resto es historia. Pero pasamos de un yugo a otro, de los aztecas a los españoles. Y tenían sometido a todo el valle, ¿saben? De México, dándoles tributos, haciendo sacrificios y pues fueron y pidieron ayuda a Cortés. Muchos dicen que pensaron que era Quetzalcóatl, pero no. Lenguajes establecidos y comunicación global. En la actualidad existen miles de lenguajes establecidos en todo el mundo, cada uno con su propia historia, gramática y vocabularios únicos. Estos idiomas permiten a las personas de diferentes culturas comunicarse, compartir ideas y construir relaciones. A pesar de las diversidades lingüísticas, la globalización ha llevado a la adaptación de algunos lenguajes francos, como el inglés, que se utiliza para la comunicación internacional en negocios, ciencia y diplomacia.
que que en un futuro va a dejar de ser el inglés y va a ser el chino mandarín. Así que empecemos a estudiar chino mandarín en las escuelas. Pero bueno, hay muchos misterios todavía en el Valle del Indo, donde te digo que se desarrolló en lo que era Pakistán, India y un pedacito de Irán. Todo ese pedacito fue muy importante. Hubo una civilización que se llamó la civilización del Valle del Indo o civilización Harappa con doble P, Harappa. Esta civilización tiene una escritura que no hemos descifrado hasta hoy en día, 2024 del 5 del 22. Em, y hay así hay mucho misterio, ¿saben? ¿Qué nos querrá decir de su historia, de su cultura o de su pasado? Hay mucha información ahí velada que esperamos desvelar en un futuro. También hay en la isla de Pascua en Chile. Me parece que pudo haber llegado de Oceanía o de Australia, eh, porque, no sé, allá tenían unas capacidades increíbles para navegar. Entonces, la isla de Pascua en Chile, donde están los Moai o las cabezotas de piedras gigantes, llegaron de Australia, Nueva Zelanda, de las islas de toda Oceanía, hasta llegar a ese pequeño punto cerca de Chile. Ellos tienen una escritura que tampoco se ha descifrado, muy parecida a la de la civilización Harappa del Valle del Indo. Esa escritura se llama Rongo y aún en día no sabemos qué dicen esas tablillas. Y son un misterio, pero me emociona y saben y me apasiona estar ahí el pendiente, escuchando nuevos avances, ¿saben? Es muy bonito, porque nos habla de nosotros, de lo que fuimos y qué nos ha llevado a ser lo que hoy somos. Desarrollar ciencia, desarrollar satélites. El James Webb ya nos ha enseñado millones de años que hay por allá, ¿sabes? Nos ha ayudado a descubrir más cosas de nuestro pasado, ¿saben? Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Eh, Usa el lenguaje porque decía el libro del Principito que el lenguaje es fuente de malos entendidos. Entonces, pues sí, hay que ser empáticos, hay que ceder a veces. No queramos tener la razón todo el tiempo porque de nada sirve. Es como un perro que está correteando un carro que al alcanzarlo no va a saber qué hacer con él. Entonces, sí, no hay que ser obstinados, hay que compartir y bueno, espero que te haya gustado esto. Toma lo más necesario, pertinente u oportuno. Suscríbete y activa la campanita porque hablamos de temas diversos y me gusta que me des tu opinión. ¿Qué opinas de cómo llegaron a la isla de Pascua en Chile? ¿Qué piensas de los Moai? ¿Qué piensas de los sumerios? ¿Qué piensas de los egipcios? Hay muchos misterios de esas civilizaciones que aún no sabemos qué onda, ¿no? Los egipcios pues fueron la cuna de todo el esoterismo por excelencia u ocultismo, ¿saben? Pero bueno, tengan un bonito día, les mando un gran abrazo cálido, échenle ganas. Síganme en Instagram, te dejo aquí abajo, yo estoy allá como @WandaTagore. Entonces sí, por allá nos vemos. Si quieres sugerirme algún tema interesante, si quieres platicar, pues mándame mensajito por allá y estaré feliz de contestarte. Te mando un gran abrazo y que tengas un buen día. Chao.